en comunicación vía Skype con Omar Sued, que es infectólogo y alguien que explica toda esta situación con mucho didactismo y con muchísima claridad. Omar, gracias por estar, buenas noches. Lo primero que te quería preguntar es que los últimos 2 días pareció que bajaba un poquito la tendencia de casos diarios cuando estábamos esperando que subiera, y hoy picó para arriba otra vez. Hola Edu, muchas gracias. Bueno, en realidad es un artefacto también. Nosotros vimos que venían 30 casos y de pronto hubo 67 casos, después bajó a 40, 30 y ahora de nuevo aumentó. Ese aumento que vimos en 67 casos fue la incorporación de 2 máquinas cuando se empezó a descentralizar, digamos, acá en la ciudad de Buenos Aires, que ya venían, digamos, evaluando pacientes y que tenían entonces ya preseleccionado algunos casos que parecían positivos y se confirmaron en esos días. Así que el aumento alto a 67 casos que habíamos visto el día anterior es una nota, ese era el artefacto. Ahora lo que vamos a ver en los próximos días va a seguir siendo un aumento, vamos a seguir viendo todavía unos casos que son los que se infectaron hace 7 o 10 días. Ahora, Omar, discúlpame que te interrumpa acá. Tenemos que esperar que esto sea así como un serrucho, que alguna baja no entusiasmarse y algún pico alto no volverse paranoico y loco. ¿Esto va a ser así? En medicina nunca un solo punto es suficiente, siempre hay que mirar una tendencia y en general, digamos, hay que esperar por lo menos 2 en la misma dirección para estar seguro que es una tendencia que va a sostenerse. Lo que nosotros vamos a ver es un aumento. Digamos, estos casos fueron 80, los de mañana van a ser 60 o 70, los de pasado van a ser 50 o 80 o 90. Vamos a seguir viendo un aumento, porque yo digo, es la dinámica de la infección. Creo que nosotros los periodistas tenemos que aprovechar a los que saben también para preguntarles sobre cosas que se dicen y se repiten y se empiezan a viralizar, como se dice ahora. Por ejemplo, se está haciendo una descentralización y multiplicación de centros de diagnóstico para que no quede todo hipercentralizado en el Malbrán. ¿Es cierto o es lógico, de algún punto de vista, pensar que habiendo más centros analizando van a saltar más casos? Sí, es muy lógico. Uno espera que aparezcan más casos también. Lo que uno tiene que empezar a ver es también que se mantenga una relación entre la cantidad de muertos y la cantidad de casos. Mientras menos sea la cantidad de muertos o más baja sea la cantidad de muertos y nos situemos entre un 1 y 2% de mortalidad, podemos pensar que estamos diagnosticando bastante bien. Ahora, si tenemos tasas comunitarias, que tenemos un 9% de mortalidad, uno sigue teniendo la sensación de que ahí en ese país hace falta hacer más diagnóstico. En esta tabla, que en comparación con países de Europa Central o lo que pasó en China, pero particularmente lo que está pasando en Italia, que es desesperante por momentos, las cifras nuestras parecen poco, parecen nada, pero prevemos que van a ser más, que en algún momento esto va a explotar para más, pero tenemos una proporción, ¿no?, entre infectados, fallecidos y también dados de alta. Esa proporción es para tranquilizarse, debería mantenerse así. Por ahora esta proporción nos tiene una buena posición, digamos, tenemos 1,5% de mortalidad, eso es similar a Suiza, es similar, digamos, a muchos otros países, a Estados Unidos, Canadá tiene 1%, China tenía 4% en total, España 7%, Italia 9%, o sea, estamos en una proporción baja de mortalidad, pero también tenemos que tener claro que recién estamos comenzando. Las mortalidades también se ven después de 15 o 20 días de aparecida la infección, porque es el tiempo que lleva a tratar a algunos pacientes y algunos, digamos, que van a evolucionar mal, lamentablemente. Pero acá lo bueno, la buena noticia, es que esa medida de cuarentena se impuso en forma muy temprana, se impuso antes que la curva aumente muchísimo. En la mayoría de los países la cuarentena se impuso cuando ya habían pasado de 1000 casos. Y como esta es una enfermedad que se transmite mucho, por cada uno se transmiten 2, los aumentos son exponenciales. Cuando vos tenés 1000, o sea a los 3 días tenés 2000, a los 6 días tenés 4000. Estamos en condiciones de dar por hecho que hicimos bien en meter la cuarentena total
con esta cantidad de casos? Estamos seguros que hicimos bien, estamos seguros que es una medida muy dolorosa para mucha gente, muy cara, muy costosa para el sistema en general, pero hicimos bien en hacerla temprano porque vamos a ver la semana que viene que los casos no van a explotar a 1.000 o a 2.000 o a 4.000 como ha pasado en otros países, ¿no? Y eso es la gran esperanza que tenemos con todo este esfuerzo que estamos haciendo. Omar, ¿vos nos estás viendo ahí en el Skype? ¿Sabés que no? No nos ves. Bueno, veo te pido que nos aguantes un minutito que vamos a presentar, porque parte de las novedades que se fueron sumando en estos días es la instalación de hospitales de campaña, la rehabilitación de hospitales, la designación o imposición de que todos los hospitales de las Fuerzas Armadas tienen que estar al servicio de la atención de esta pandemia. Y acá Mariano Martín nos va a puntualizar un poquitito y después me gustaría consultarte a vos sobre las posibilidades y las condiciones en que está el sistema sanitario argentino para encarar esta situación. Dale. Gracias. Arrancamos por Tigre. Sí, Eddie, lo que pasa es que lo que estamos teniendo en cuenta es que esta crisis también se cuenta en camas, se cuenta en plazas, se cuenta en espacios hacia donde podrá derivarse eventualmente a pacientes, por un lado, sospechosos o efectivamente portadores. Los sospechosos tendrán que hacer su aislamiento en esas camas que demandarán una cierta complejidad, y aquellos casos detectados ya para iniciar un proceso de eventual recuperación van a demandar, por supuesto, una complejidad mayor. En ambos casos es lo que se está calibrando por estas horas de cuánto dispone el sistema sanitario argentino. Se habla de 8.000 camas con la posibilidad de terapia intensiva, y estamos viendo desde qué espacios el gobierno puede ir echando mano, y los distritos provinciales también echar mano como para incrementar esa capacidad.